Vamos a partir el matinal Siempre Juntos hablando sobre todo de la tenencia responsable, la ley Cholito y todo lo que queremos saber sobre los aspectos legales de este tema. Si quieres apoyarnos con algunas preguntas que quizás tengas desde tu casa, puedes comenzar ya a escribirnos al +569 77569177. Y ya le damos la bienvenida entonces a nuestro abogado que ya está en conexión con nosotros. Me refiero a Sergio Nelson, quien está vía Zoom para poder así tener esta conversación que les invitamos a que también disfruten. ¿Cómo está, abogado? Es un placer que pueda estar hoy día aquí en el matinal Siempre Juntos. Muchas gracias, el placer es absolutamente mío. El hecho de poder aportar de alguna u otra forma al conocimiento de la ley 21.020, más bien más conocida como la ley Cholita, que se refiere a la tenencia responsable de mascotas y animales en general. Sí. Así que encantado y feliz de aportar y ayudar referente a este tema tan bonito que es el cuidado y tenencia de animales. Así es. A mí me gustaría partir a modo de introducción explicándole a la gente en qué consiste el concepto de lo que es la tenencia responsable de las mascotas. Bueno, lo que pasa es que al hablar de tenencia responsable antiguamente no se consideraba, históricamente hablando, no se consideraba una tenencia responsable porque el hecho de que era tener un perrito o tener un gatito. Eso significaba, por ejemplo, ya con el solo hecho de alimentarlo, de darle cariño, supuestamente cariño, porque algunas personas tenían los animales para, no sé, para cuidarle la casa, como se dice, o comerle los ratones, para otro tipo de utilidades. Claro. Entonces, la cosa empieza a cambiar por el hecho de que ya no es tener una mascota sino que se le agrega el valor agregado, podríamos decir así, tenencia responsable. O sea, las mascotas, sea de cualquier forma que sea, son seres vivos, son seres que sienten, son seres que sienten cariño, dan cariño y casi siempre sin pedir absolutamente nada a cambio. Entonces, al hablar de tenencia responsable, se habla puntualmente de ello, de que consideremos a la mascota no como un animal, claro, sino como un miembro más de la familia, como un ser vivo que tiene sentimientos, y al hablar de responsable, le podemos decir perfectamente, agregar a eso, tenemos que alimentarlos con, por ejemplo, con los alimentos que corresponden, tenemos que darle el cuidado que corresponde, limpiarlos, bañarlos. Hay muchos hoy en día productos en el comercio, en el mercado, que están enfocados única y exclusivamente al cuidado de las mascotas. Entonces, darle la calidad de vida a la mascota que hoy se merece. Claro, darle la dignidad necesaria que necesita cualquier mascota. ¿Por qué cree usted, abogado, que no hemos demorado tanto tiempo en darle esta posibilidad a las mascotas de la responsabilidad que implica tenerlos en el hogar? ¿Por qué debe pasar un hecho como lo que ocurrió con Cholito en Patronato para que justamente se tome cartas en el asunto? Efectivamente, es un asunto de carácter cultural. Es eso. Cultural y social, lo podríamos decir. ¿En qué sentido? Como te dije anteriormente, tener una mascota es tener un animal. Claro. Y el término animal se tiene claro de que no tiene más allá que el razonamiento que tenemos los seres humanos, que al fin y al cabo, si lo analizamos, los humanos tenemos menos racionalización que los mismos animales, sobre todo cuando los animales son padres, los perritos, los gatitos, etcétera, cómo cuidan a sus hijos. Entonces, tiene que pasar un evento relativamente crudo, fuerte, como fue el caso en este caso de Cholito, que fue asesinado literalmente a manos de dos individuos por orden de otra persona, porque les molestaba que el perrito en Patronato estuviera ahí. Claro. Pese a que el resto de los locatarios, era una especie de la galería de locatarios ahí, cuidaban a Cholito, pero había una persona que le molestaba y lo manda a matar. O sea, claro, suena frío, o sea, prácticamente contrata a dos sicarios para que maten a Cholito. Y eso no solamente ocurrió con Cholito en Patronato, esto ocurre a nivel país. Y no solamente matarlos de manera directa, sino que también indirecta, día a día. Los perritos van incluso muriendo a manos de muchos dueños que no tienen... Claro, que los abandonan, que viven en el abandono, ¿verdad? Que viven también frente a la violencia de personas como estas personas que justamente mataron de manera despiadada a Cholito. A mí me gustaría hoy día saber también, señor abogado, ¿en qué consiste esta ley de tenencia responsable? ¿Cuáles son los puntos más importantes que hacen la seguridad exacta de tantos animalitos? A ver, mira,
Primero, la ley, para que la gente sepa, es la ley 21.020, más conocida, claro, como ley Cholito, por el suceso que anteriormente comentamos, promulgada el 19 de julio de 2017, ¿ya? Y fue publicada el 2 de agosto del mismo año, donde se determinan claramente las obligaciones y los derechos de los responsables de las mascotas. O sea, en el fondo ya no se determina cómo cuidar una mascota, sino que obliga a las personas a ser responsables con el cuidado de la mascota. Establece artículos que ya son respaldados por la ley. Claro. Es decir, si no cumple con estos artículos, se le dejará caer los razonamientos legales que existen por incumplimiento, como ocurre con todas las leyes. Claro. Entonces, ahora, gracias a esta ley, se le da resguardo de una u otra manera más fuerte a los animales, especialmente a los perritos y a los gatitos. Claro. Porque también incluye otros animales posteriormente en algunos artículos. Pero las mascotas más características o más, podríamos decirlo, de uso doméstico son siempre más perritos y gatitos. Claro, Sergio, mira, yo quería repasar algunas de las obligaciones y algunos de los puntos importantes que justamente se enfoca esta ley. Primero, registrar e implantarle un dispositivo electrónico a nuestras mascotas. ¿Qué pasa con ese ítem, por ejemplo? Y ahí, lo que pasa es que el dispositivo electrónico, que es lo que caracteriza de que le da primero que tiene pertenencia, ¿ya? Pertenece a alguien, y es obligatorio. Es obligatorio, porque con el chip además se puede determinar en qué lugar está, tiene menos probabilidades que la mascota se pierda, por eso es de carácter obligatorio, ¿ya? Además de eso, de la tenencia responsable, se obliga a las personas a tener sus controles al día, porque a través del chip que le colocan en esta mascota, se le da la fecha correspondiente de control, se le da la fecha correspondiente de vacuna, se le da la fecha correspondiente de cuidado, y además, como te dije anteriormente, las probabilidades de que la mascota sea despojada en cierto modo de su hogar. Claro. O sea, ya el perro me tiene aburrido, el gato me tiene aburrido, botémoslo, le hace que las probabilidades que ocurra un suceso así bajen ostensiblemente. Claro. Responsabilizarse también de su alimentación y del manejo sanitario que una mascota debe de tener, ¿no? Ese es otro de los puntos importantes. Lo que pasa es que cuando hablamos del manejo sanitario, tiene además normas legales que está relacionado con otro tipo de leyes, porque además no solamente el manejo sanitario en relación a que el propio hogar, sino que el manejo sanitario referido a lo que es, por ejemplo, los vecinos, que no tiene que afectar tampoco a los vecinos que viven que comparten en este caso con una persona que tiene mascotas, porque los olores, por ejemplo, seamos honestos, los animales expelen olores. Exactamente. ¿Ya? Porque por naturaleza puede molestar a los vecinos, y eso, quien tenga una mascota tiene que responsabilizarse de que esos mismos olores o esa misma molestia no afecten tampoco a los vecinos o quienes viven alrededor de las personas que tienen mascotas. Sergio, ¿quiénes son los encargados de fiscalizar en el caso de que no se cumplan estas instancias? Las municipalidades. Ya. Las municipalidades puntualmente son las que les corresponde fiscalizar, por supuesto respaldada por el Ministerio Público, en este caso el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ya, porque son las municipalidades que pueden disponer un manual, podríamos decirlo de esa manera, para asegurar el orden público de los peces, seguridad, el bienestar de los animales, la prevención de tránsito. Ellos son los que encargados en el fondo de hacer velar que la ley se cumpla dentro de cada una de las comunas, pero paralelamente estas municipalidades estén apoyadas por la correspondiente, podríamos decir, fundaciones. Eso le iba a preguntar también. Las organizaciones sociales de cuidado y protección animal, por ejemplo, ellos deben también de promover, me imagino, la educación de la ciudadanía. ¿Son ellos los responsables de educar a la ciudadanía con respecto a estos temas? No necesariamente ellos directamente. Ya. Como te digo, la municipalidad en este caso pueden a ellos indicarles ciertos reglamentos, ciertos estamentos de carácter legal, donde les dicen además que ellos tienen que paralelamente, claro, educar.
Claro. Entiéndase, por ejemplo, la Sociedad Protectora de Animales, la Escuela Veterinaria de las universidades, todo eso que tengan un ámbito, incluso fundaciones que se creen con el solo objetivo de cuidar y dar buena vida a los animales también. Entonces ellos en el fondo son los que tienen que cumplir en base a los estamentos legales que se le hacen llegar a ellos. ¿Me fijas? Claro. Entonces, dímelo. Otro punto importante para mí es el control de por ejemplo, la población animal por medio de campañas, por ejemplo, de esterilización, a cargo también, me imagino yo, de las municipalidades, estas campañas. Efectivamente, de las municipalidades. De hecho, las municipalidades otorgan esterilización de carácter gratuito allá a las comunas. Le recomiendo a las personas que están viendo en estos momentos que averigüen por sus municipalidades, porque de hecho la esterilización se puede hacer en forma particular. ¿Ya? Y el valor que tiene una esterilización bordea entre los 60, 70, 80 mil pesos y algunas personas no tienen la disponibilidad del dinero para hacerlo. Y las municipalidades, debido a lo mismo que tú me acabas de decir, el control de natalidad de los animalitos, queda a disposición de ellos de que lo hacen en forma gratuita. Se tienen que inscribir y posteriormente la municipalidad le da la hora correspondiente y ahí los esterilizan, sin costo alguno. ¿Te fijas? Sí, ¿qué pasa en el caso en que no se cumplan todas estas normas que debemos de tener en caso de tener mascotas? ¿En qué consisten las fiscalizaciones que están a cargo, obviamente, de las municipalidades, como comentábamos en un principio? Bueno, toda norma que es incumplida, todas tienen sanciones, ¿ya? Sanciones de carácter pecuniario en este caso, porque estamos hablando primero que todo que no hay porque hay otras normas de carácter penales que también son aplicables dentro de lo que es esta ley. Más adelante las vamos a conversar. Pero son de carácter pecuniario que consisten en multas. ¿Ya? Si no cumplen con los requisitos que establece la ley, se les va a determinar multa determinada en VTM. Y al mismo tiempo, si no tienen la responsabilidad, por ejemplo, de cuidar a un animal, si no cumplir con los estamentos legales, además de la multa, se les obliga a, en el fondo, a entregar ese animal a una persona o institución que sí tenga la capacidad suficiente para cuidar ese animal. ¿Ya? Entonces, por lo general, las sanciones son de carácter pecuniaria, no así ya las sanciones de carácter penales, que son totalmente distintas, porque al hablar de una sanción de carácter penal es cuando incurren ya en un delito tipificado como tal, por el Código Penal. Claro. ¿Ya? Entonces, reitero, ¿y a quiénes le corresponde estas fiscalizaciones de cumplir de la ley y de los reglamentos establecidos? Es a las municipalidades. Okay. ¿Ya? Y también, por supuesto, dentro de la municipalidad está la autoridad sanitaria correspondiente que fiscaliza todo esto. Claro, para poder en el fondo facilitar la fiscalización, se habla de distintos registros que me gustaría que hoy día también los podamos ir conversando. Por ejemplo, el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía, el Registro Nacional de Animales Potencialmente Peligrosos, el Registro de Personas Jurídicas sin fines de lucro, promotoras, claro, ¿cierto?, de las tenencias responsables y otros. ¿Cómo poder ir definiendo cada uno? Mira, lo que pasa es que cada uno... Existe una mención bien especial. Si hablamos del registro correspondiente, el registro de tenencia de mascotas, hablamos de animales prácticamente domésticos, ya que es lo que tenemos la mayoría de las personas que tenemos en casa. Tenemos un perrito, un gatito de diferentes razas, por ejemplo. También se obliga a quienes tengan mascotas de raza grande a tenerlo dentro de un espacio. Entonces, cada registro o cada mascota, en el fondo, tiene un registro determinado, ¿ya? Por ejemplo, el primer registro que tú nombraste, en este caso se registran los animalitos domésticos, los animalitos que en el fondo no tienen un mayor riesgo ni para el dueño ni para la comunidad. En el caso del registro de animales de carácter ya más peligroso, estamos hablando de que se tiene que llevar ese registro con razas, por ejemplo, que pueden ser un riesgo tanto para las personas, para los dueños, como por ejemplo, pongamos la famosa raza del Pitbull, en su época los famosos Doberman, que si bien es cierto son razas que cuidan las casas, son razas que se pueden tener, pero tienen ciertas características que pueden llegar a atacar a las personas y se ha sabido de casos que han ocurrido. Entonces, tiene que haber un registro
de que hay una persona en cierto lugar que tiene una mascota peligrosa, e incluso si esa mascota de carácter agresivo, podríamos decirlo así, conlleva un riesgo para la comunidad, inmediatamente también deberá de responder, y al mismo tiempo se deberá retirar esa mascota y hacer ¿cómo se llama? Los tratamientos legales que correspondan. Mira, aquí me escribe... Hay una ley que dice en relación a las heces de los animales, claro, donde se tiene es que un tema que igual es molesto. Claro, ¿te fijas? Todo esto tiene un registro distinto. Son registros, ¿cómo explicarte? Entre un auto, una camioneta y un camión. Una cosa así. Claro. Ya está el perrito más agresivo, está el perrito callejero, por ejemplo. Porque si nos vamos a la ley puntualmente, en el artículo 2, ya para quienes quieran interiorizarse más de esta ley, es bastante corta, tiene 38 artículos solamente, ya, y son bastante interesantes. Les recomiendo a quienes tengan mascotas se interioricen, no se van a demorar más de 10 a 12 minutos para leerlo. En el artículo 2 sale, para efectos de la ley, lo que se entenderá por mascotas de animales de compañía, definiciones en el fondo: animal abandonado, perro callejero, perro comunitario, animal perdido, animal potencialmente peligroso, tenencia responsable de mascotas o animales de compañía, centro de mantención temporal de las mascotas animales, definición de criador y definición de criadero. O sea, en general todas las leyes que tienen una temática puntual, siempre los primeros artículos definen, se entenderá para la presente ley. Sergio, entonces, me escriben desde Tomé y me dicen, fui mordido hace un par de semanas por la mascota de mi vecino. ¿A dónde debo dar aviso? ¿Qué pasa en el caso de ser mordidos por mascotas de personas que viven en los alrededores? Bueno, ese es el punto. O sea, ahí primero que la municipalidad tiene que determinar si efectivamente el perro es un peligro para la sociedad. ¿Ya? Porque como te dije anteriormente, está la correspondiente clasificación. O si el perrito en este caso fue que atacó a la persona por defender el territorio. Porque también está estipulada en la ley de que si un perrito ataca a una persona por defender al territorio, incluso puede ser, digámoslo así, perdonado por la situación que causó, que fue en el fondo provocada. Pero si una persona fue mordida porque va pasando y este perrito lo mordió porque, no sé, simplemente tiene ese instinto de defender el territorio, pero no ha sido necesariamente domesticado para evitar ese tipo de sucesos, tiene que asistir a la municipalidad, dar el correspondiente informe de los hechos ocurridos. La municipalidad se tiene que encargar en este caso de la investigación correspondiente, ver si efectivamente el perrito es de la clasificación peligrosa o no. También paralelamente se puede hacer una denuncia al juzgado de policía local, ya para determinar el nivel de daño, y la municipalidad determina si el perrito puede quedarse con su dueño o definitivamente ese perrito no es loable de que así sea. Ya, entonces en este caso se determina, lo sentimos mucho, este perrito es peligro para la sociedad, vamos a dejarlo en el hogar correspondiente, lo vamos a retirar. Ya sucedió este caso y ha ocurrido muchas veces, incluso muy peligroso en algunos casos para los niños que van caminando a veces por la reja y un perro lo muerde. Claro. Eso es muy común por lo general. Pero eso es lo que tiene que hacer la persona, ir a la municipalidad, y en la municipalidad también lo van a orientar al respecto si es tan grave como para asistir al juzgado de policía local, claro, para ver si se configura un delito entre medio. ¿Ya? Sergio, tenemos una nueva pregunta del WhatsApp. A ver, la vamos a empezar a leer en pantalla para que la gente nos acompañe también en su lectura. Vivo en una parcela y los perros de mis vecinos me han matado hartas gallinas. ¿Quién responde por esto? ¿Dónde debo denunciar? Buena pregunta, gracias. Todo esto se tiene que hacer por intermedio de la municipalidad, de los juzgados de policía local, según sea el caso. Ya, lo importante es que la persona que está haciendo esta denuncia tenga las pruebas suficientes para respaldar la denuncia. Porque no llegar y decir, oye, que los perros me están matando sus perros,
me están matando mis gallinas, porque puede ser que a lo mejor haya por ahí otros perros, no sé, a veces se dice en los campos que fue el zorro que apareció, Claro, etcétera, el etcétera. chupacabra. Yo le recomiendo a esta persona que, claro, que yo le recomiendo a esta persona que primero acredite que efectivamente es así, y si eso está ocurriendo, que lo informe a las autoridades correspondientes, que se interiorice también de la ley, para que al mismo tiempo tenga un respaldo del por qué estás realizando eso, que no es llegar y decir, yo te voy a denunciar porque los perritos me están matando las gallinas. No, yo estoy respaldado con la ley 21.020, que es la ley Cholito, donde dicen a qué estamento yo tengo que asistir. Como le digo, y en este caso, la municipalidad, una vez corroborado que efectivamente existe este tipo de daño, le va a pasar las multas correspondientes y va a determinar que de alguna u otra forma que esos perros se mantengan alejados. Y si esto es reiterativo, las multas se duplican. ¿Ya? Lamentablemente, o sea, no sé si decirlo lamentablemente, también es un poco de sentido común. No espere la mayoría de la gente que el perrito me comió mi gallina, voy a ir a las municipalidades y las municipalidades los van a matar, por ejemplo, los van a sacrificar. Claro. Eso es lo que va a pasar. No es así. No es una cosa tan fría, tan cruda. Este perrito me cae mal, voy a ir a la municipalidad porque hizo un daño, que lo sacrifiquen. No. Hay todo un proceso detrás donde se determina si lo hizo en forma intencional, el por qué lo hizo, y por supuesto, como dijimos, como esto hablamos de tenencia responsable de mascota, la responsabilidad no cae en los perritos, porque sea como sea, seamos honestos, los animales actúan por instinto. Cae única y exclusivamente en los dueños de los perritos, que de una u otra forma no están actuando como corresponde a la ley. ¿Ya? Pero es importante que esta persona realice las denuncias correspondientes, con pruebas. ¿Ya? No llegar y decir los animales, no. Efectivamente, no sé, porque en un momento saque fotos o que tome alguna filmación del suceso en el momento, que vea bueno, puede ser un poco fuerte, pero que muestre que las gallinas están muriendo, pero claro, que acredite que efectivamente que algo está pasando con respecto a lo que nos está planteando. Mira, vamos con una siguiente pregunta, Sergio, de la gente. ¿Ya? ¿Quién responde si un perro que vive en la calle muerde a una persona? ¿Quién responde? Eso es súper importante. Claro, porque no tiene dueño. Claro, anteriormente está la clasificación, como te dije, en el artículo 2, y aquí estamos hablando única y exclusivamente de un perro de carácter callejero, ¿ya? Y que también son peligrosísimos en algunos casos, porque además de ser perros que no tienen un dueño y no tienen una orientación así de carácter de patrón o de patrones de conducta, pueden, aparte de criarse así libres, transmiten infecciones también, ya en alguna mordida. Reitero, todo esto, ya aquí podríamos decir que este está dentro de la clasificación de perro callejero, y dice aquel cuyo dueño no hace una tenencia responsable y es mantenido en el espacio público durante todo el día o gran parte de él sin directo, y podríamos relacionarlo además a lo mejor con animal perdido, si es que consideramos que puede tener un collar o puede tener un número. Y entra también en la clasificación de animal potencialmente peligroso. ¿Ya? Donde dice, de cierto modo, de que toda mascota o animal de compañía que ha sido calificada como tal por autoridad sanitaria, de acuerdo a la información científica disponible, la opinión de expertos y los parámetros mencionados en el artículo 6, de conformidad con el procedimiento que fije el reglamento. Mira, vamos con una nueva pregunta, Sergio. Ese procedimiento es prácticamente el mismo para este tipo de situación. Municipalidades, ¿ya? Tiene que decir, pasó esto, que aquí me mordió este perrito en tal situación, no es primera vez que pasa, se tiene que hacer, ya, porque y ahí en ese caso, si lo amerita la situación, si es una situación reiterada, la municipalidad en este caso tendrá que, bueno, tomar carta en el asunto. Y ahí poner carta al asunto, y ahí ya podemos hablar de que incluso podemos llegar al sacrificio de los animales. Como se es bien sabido que hay animales que han atacado a personas y ha sido de carácter grave, y se ha determinado que la persona tiene que sacrificar al animal porque ser un peligro para la comunidad. Entonces, mira, vamos con una siguiente pregunta. ¿Se puede alimentar a mascotas abandonadas en las calles?
¿Me pueden multar por la alimentación de mascotas abandonadas en las calles? No, en ningún caso. No lo pueden multar por claro que siempre es recomendable, porque hay mucha gente que son de buen corazón, y lo cual está muy bien, pero siempre es recomendable hacerlo en un punto determinado. Ya, que los animalitos callejeros, oye, animalitos que están ahí sin cuidado, con mucho frío, entonces la gente se enternece, y como te dije anteriormente, los animales, independientemente de vivir por instinto, también sienten, también les duele, claro, también sufren, ya. Pero es recomendable que siempre lo hagan en un lugar determinado y con los cuidados determinados. Un pocillo, en un rincón donde no molesten. No se les ocurra agarrar el puñado de comida y dejárselo ahí tirado, porque también estamos, en cierto modo, contaminando al medio ambiente, ¿ya? Entonces no tendrían por qué multarlo, porque simplemente lo que está haciendo la persona está cuidando un perrito que, si bien es cierto, es de la categoría callejera, ¿ya? Pero mientras ese perrito no sea peligroso, no le hace daño a nadie, ya no le pasaría absolutamente nada. No hay una multa como decir, se multará a la persona que le debe comer a un perrito que está en la calle. No existe esa multa. No existe eso. Pero sí que lo haga con las recomendaciones que le acabo de hacer. En una parte determinada, siempre, que se acostumbre, a un horario ojalá determinado. Ojalá en un horario determinado, o sea, que el perrito ya se empiece a acostumbrar, domesticarlo en el fondo. Claro. Ya domesticarlo. ¿Esa persona se lo podría llevar a su casa, por ejemplo? Esa persona que se encariña con esta mascota que ve en la calle. ¿Cómo, perdón? La persona que se encariña con una mascota en la calle, como suele suceder en ocasiones, ¿puede llevarse a este animal a su hogar? Por supuesto, es lo mejor que puede hacer. ¿Ya? Y una vez que lo tenga en su hogar, que cumpla con las normativas, colocarle el chip, claro, ya, darle la alimentación. Tenencia responsable, como te digo, al hablar de tenencia responsable, la ley aplica directamente a la persona que es dueña de un animal. Directamente. O sea, ¿usted quiere tener un animal? Ley Cholito aplica, aplique todos los artículos, los 38 que están en la ley, cúmplalo, ya. Si no, va a ser sancionado con las correspondientes multas que ocurren por su irresponsabilidad al hacerse cargo de un perrito. En el fondo, le dice, ¿usted quiere hacer un perrito? Usted tiene que cuidarlo, sea responsable con él. Muy de acuerdo con la ley, Cholito, y invitamos a que toda la gente pueda seguir informándose al respecto de toda la materia que tiene que ver, ¿cierto?, con el cuidado responsable de las mascotas. Nosotros agradecerte el haber podido conversar contigo de manera abierta sobre este tema que es tan importante. Por favor, palabras finales. ¿Puedo agregar algo cortito? Claro. ¿Puedo agregar algo cortito? Por supuesto que sí. A la misma ley? Ya, referido al artículo 36, porque muchas personas pueden pensar, que por el suceso que ocurrió con el Cholito, pero estos compadres no los castigan, este tipo, aquí hay pura multa, no hay otro tipo de sanción. No es así, ¿ya? Tenemos el artículo 291 del Código Penal, ¿ya? El 291 bis del Código Penal, donde se dice puntualmente, disculpa, aquí lo tengo a mano, el que cometiese actos de maltrato o crueldad con animales será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multas de 2 a 30 unidades tributarias mensuales. Ahí lo tenemos, Ahí lo tenemos. Ese es el artículo 291 bis. Y la ley Cholito le agrega, además, al artículo 291 bis, ya, el inciso segundo y el inciso tercero, donde dice, si como resultado de una acción u omisión se causare al animal daño, la pena será presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales, además de la accesoria de inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animales. O sea, para los que nos están viendo en estos momentos, quien haga un maltrato a los animales, quien daña a los animales por hacerles daño, denúncienlo en forma inmediata. Está ocurriendo, esta persona le está pegando a este perro, lo está matando, lo está tratando mal, por forma reiterada. Hemos visto que este perrito está mal psicológicamente, no tiene cuidado, que allá. Denúncienlo. Exacto. Cualquiera puede hacer la denuncia, ¿ya? Y además de la multa, si esto es un acto de carácter grave, va a pagar con cárcel. Estamos hablando de presidio menor
en su grado mínimo a medio, es decir, de 541 días a 3 años y un día puede ser. Ojo, Así entonces que, ahí a tener la además de las consideración multas, para que tengan el cuidado necesario con sus mascotas. Sergio, todas las agradecerte personas enormemente por esta conexión. Gracias por estar hoy día con nosotros planteando este tema tan importante, la tenencia responsable y esta ley, Cholito. Que tengas un gran día.